Gracias, sí, me había olvidado la segunda parte, no la tenía presente, pensé que íbamos a terminar antes. Sí, había otra persona más que levantó la mano. Estoy dejando entrar a alguien, pero no recuerdo quién más levantó la mano. Yo quería preguntar algo, pero era sobre Benvenís, así que si quiere la hago Bueno, después para que bueno, siga con el tema. a ver si puede ser útil para esto, sí, sí, dale. Si no es un Yo, o sea, vi la clase grabada de la de Benvenís en la que usted dio el ejercicio de tu llamada de ayer, me sorprendió, sí, lo ¿no? último que hablamos, sí. Sí, y que está separado en dos, que es la enunciación y el enunciado. O sea, digamos, en la parte donde es el enunciado, que usted dice que es el contenido del mensaje, ¿no? Ujú, Eso hace referencia como a lo que se habló en la llamada. tal cual, sí, eso mismo. Eso mismo. Y Ok, siempre se habló algo. Vos pensás, siempre se dice algo, aunque sea mínimamente. Porque si hay sí, una llamada y yo atiendo, bueno, algo hay. ¿Sí? Incluso que en el límite fuera silencio solamente. Pero bueno, eso ya. O sonidos guturales, digamos, ¿no? Si es un degenerado. Pero no. Pensemos lo común, digamos. No. Claro, puede pasar, pero claro, igual sería un mensaje. Pero no. Digamos, si hay una llamada, aunque sea hola, ¿cómo estás? Y listo, y cortás, pero eso ya es un enunciado. Es como tal cual lo que vos dijiste, lo que se dijo en la llamada, eso es el enunciado. Pero la llamada misma, el perfecto, hecho de llamar es la enunciación, ¿sí? O sea, el hecho de que alguien, perfecto. ¿sí? Levantó el tubo, por decirlo así, el tubo, no, ahora se usa el tubo, perdón. Eh, Abrió el celular, qué sé yo, o mandó el audio, ¿sí? O apretó el botoncito, todo ese proceso forma parte de la enunciación, pero en realidad la enunciación es algo más complejo. Es el acto completo de producir el enunciado, que es lo que se dijo, tal cual vos dijiste, lo que se habló en la llamada. Eso que se habló en la llamada está producido, ¿sí? En este caso, por el autor de la llamada, directamente, por el emisor de la llamada. No solo todas las cuestiones mecánicas o tecnológicas, sino todo el acto de poner en funcionamiento la lengua, ¿sí? Porque también, como decía antes, podría no haber hablado, por lo tanto no pone en funcionamiento la lengua, podría haber hablado en inglés, con lo cual uno no entendería nada. Bueno, son distintas alternativas, pero todo eso constituye la producción del mensaje, ¿no? Y eso es la enunciación. Eso es la enunciación. Pero igual, con Benvenís tampoco no se preocupen tanto, demasiado, quédense solamente con la definición general de enunciación, que es esto, nada más que esto, porque no va a ser el centro del parcial, digamos. En todo caso, lo retomamos, porque vimos una sola clase, lo retomamos después con el otro artículo y queda para el segundo parcial. Tampoco es una cuestión de apurarse por apurarse, ¿no? Lo que les tiene que quedar bien claro es lo que le dedicamos las tres primeras clases, que son Saussure y Bakhtin, ¿sí? Eso es lo fundamental. Insisto con el hecho de Bakhtin, de la comparación entre la oración y el enunciado, y después la idea del enunciado como centro de la comunicación, como unidad básica, ¿sí? Esto fuera de la política, unidad básica de la comunicación, ¿sí? Y como también un eslabón en la cadena de enunciados potencialmente infinita, digamos, ¿no? Porque hay un enunciado detrás del otro. También, por supuesto, simultáneos, ¿no? Desde ya, como muchas cadenas simultáneas, ¿no? Como las líneas de tiempo, ¿no? Digamos, ¿no? De las películas de Nolan, qué sé yo, bueno, la línea de tiempo, bueno, sí, está bien, pero pensemos por lo menos en una cadena de enunciados, ¿sí? Que hace que el enunciado esté dialogando con uno y con otro, con el anterior y con el posterior, como posibilidad, aunque sea porque está antes o después, ¿sí? Pero que sea como una posibilidad existe ese diálogo metafóricamente, o real, porque en algún caso obviamente puede ser un diálogo real también, ¿no? Por eso decimos que el diálogo y la relación pregunta-respuesta son como el modelo básico de la comunicación. Uno pregunta y el otro responde, es un diálogo. ¿Sí? O una conversación cotidiana, que es la definición misma de diálogo. Sin embargo, para Bakhtin, todo enunciado implica un diálogo, implica dirigirse a otro, implica eh, esperar algún tipo de reacción del otro. A veces una respuesta,
A veces una respuesta. A veces que haga algo. ¿Sí? Eso ya después tiene relación con lo de Benveniste, sí, sí, efectivamente, con las modalidades de enunciación, pero no importa, eso lo retomaremos después. Pero lo importante es que el enunciado está dirigido hacia el otro y ese otro, justamente al ser el destinatario del mensaje, me condiciona mucho la forma en que yo me dirijo a él, ¿sí? Eh, Desde la lengua que utilizo hasta el nivel de lengua que utilizo, más complejo, menos complejo, un cierto promedio, lo que es posible hacer, etcétera, hasta un montón de otros elementos que hacen a la relación que tengo con el otro, ¿no? Que eso también lo planteamos en el caso de Benvenís, cuando uno pide algo, ¿no? En forma intimativa o en forma de, bueno, alcanzame la lapicera, ¿no? Está bien, eso se puede decir en general, se le puede decir a un amigo, se le puede decir quizás a un subordinado, pero por ahí, si se le dice a un amigo medio mal, el amigo te dice agarra la voz, digamos. Entonces hay un fracaso ahí en la comunicación, en el sentido de que uno utilizó un enunciado relativamente incorrecto en la forma de expresarse hacia un amigo, ni hablar si es hacia un superior, que le digo alcanzame la lapicera, porque te va, te va a pegar un cachetazo, digamos, o sea, no va así, ¿no? Pero sí le puedo decir, por favor, me alcanzaría esa lapicera porque no llego hasta allá. Bueno, digamos, entonces la forma en que yo me expreso, mi enunciado, está condicionado por el otro, ¿sí? Porque si no hago eso, evidentemente hay una falla en la comunicación, una falla a nivel del enunciado, a nivel de la comunicación, que en algunos casos no pasa nada, no hay ningún tipo de resultado incorrecto, pero en otros casos sí, puede haber algún tipo de sanción, de castigo, que vaya más allá de la comunicación, quiero decir, ¿no? Esto puede pasar. O cuando el otro ejemplo que yo usaba de tratar de convencer a alguien, ¿sí? Bueno, obviamente yo quiero convencer a alguien, tengo que utilizar lo que yo conozco del otro, lo que sé del otro, para utilizarlo, de alguna manera. Porque si lo quiero convencer a mi manera, y no lo voy a convencer nunca, ¿sí? No es que tenga que mentir, pero sí tengo que adaptarme un poco a lo que el otro piensa para poder cambiarlo. Si partir de algo concreto para poder cambiarlo. Eso es la base de la argumentación. Quizás podamos llegar a la argumentación como tema, quizás no, pero como ejemplo vale. Si yo quiero convencer a alguien, obviamente voy a utilizar todos los elementos que sé que al otro podrían llegar a convencerlo. No es seguro que lo logre, no es seguro que lo logre, pero si lo hago como a mí se me canta, ¿sí? Ahí seguro que no lo voy a lograr, ¿sí? Porque obviamente no va a estar convencido por cualquier cosa que yo le diga. Ahora, obviamente hay un montón de reglas o de formas de llegar a convencer al otro que están muy estudiadas, pero siempre teniendo en cuenta a ese otro, ¿sí? Porque si el otro es un adversario absoluto, jamás lo voy a convencer. Si es un partidario ya convencido, ¿para qué lo voy a convencer? Generalmente se convence al que está en la mitad, al que está indeciso, ¿no? Y entonces, bueno, se lo tiene que estudiar a ese indeciso. A ver, bueno, ¿qué lo podría convencer? ¿Qué le puedo decir de lo que él piensa para reforzarlo? ¿Sí? Y en lugar de votar al otro, que me vote a mí. Bueno, todo eso implica comunicación concreta mediante enunciados destinados al otro. ¿Sí? El otro lo digo en singular, pero puede ser un conjunto, por supuesto, ¿no? Desde ya, un conjunto como en este caso. Lo que pasa es que en este caso no necesariamente manipulación en sentido moral, sí puede haber, por supuesto, manipulación, pero no necesariamente en un sentido moral o de engañar o de mentir. Es más complicado que eso, porque además la verdad y la mentira tampoco son fáciles de determinar, ¿no? La verdad y la falsedad son categorías lógicas o filosóficas bastante difíciles de determinar. Así que sí, puede ser manipulación, pero habría que ver hasta qué punto es manipulación y habría que ver hasta qué punto el otro es manipulable. No siempre pasa eso. En el otro ejemplo que yo decía, que es más cotidiano por ahí o más sencillo, que es cuando uno quiere conquistar a una persona desde el punto de vista sexoafectivo, y bueno, qué sé yo, no sé si es manipulación. Sí, en un extremo puede ser una manipulación, la típica del perverso, por ejemplo, ¿no? Que el perverso, apaguen un micrófono, por favor, ¿sí?
el perverso sabe más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Y el perverso, sí, utiliza de una manera manipuladora lo que sabe de nosotros. Eso es verdad. Pero es un caso, digamos, tampoco es para generalizar. Cuando uno quiere conquistar a alguien, y sí, bueno, da la mejor versión de sí mismo, le dice cosas que sí, son mentiras, son manipulaciones, bueno, hasta cierto punto. Las promesas son mentiras. ¿Y cómo sabemos que las promesas son mentiras si todavía no se realizaron? ¿Sí? Yo te digo, bueno, te voy a querer toda la vida. Y bueno, ya sabemos que no va a pasar eso. Pero estoy mintiendo, realmente. Y qué sé yo, por ahí sí, por ahí no, por ahí en el momento lo creo. Si lo creo, no es mentira. Si lo creo, no es mentira. Ahora, una parte de mí sabe que eso no puede pasar. Digamos. Mi parte racional sabe que no dura para toda la vida. Pero bueno, digamos, mi parte emocional es la que dice que sí y hace la promesa. Entonces no es mentira, no es manipulable. Ahora, lo importante de esto, más allá de la manipulación o no, es si al otro le gustaría oír eso. Porque si yo sé que al otro le gusta oír eso, se lo voy a decir. Si yo sé de alguna manera o intuyo que al otro no le gustaría escuchar eso, bueno, digo otra cosa. Digo otra cosa. Por más que la intención sea la misma, que sea conquistarlo o seducirlo, como quieran llamarlo, no importa. Pero entonces, digo, si quiere escuchar te quiero, le voy a decir te quiero, es cierto. Pero si yo sé que no le gusta que le digan te quiero, no le digo te quiero. Porque si no, fracaso en la comunicación. A eso me refiero, nada más. Es un ejemplo entre otros, ¿no? Como un fracaso de la comunicación. Pero más que nada, como la importancia del otro, ¿sí? No, si no lo sentís, por supuesto es mentira. Si no lo sentís, seguro que es mentira. Pero yo estaba dando el ejemplo de que en el momento lo sentís o te convencés a vos mismo, para que incluso para que sea más convincente, digamos, porque si no, tampoco te van a creer, si no lo sentís en el momento. Los sentimientos van y vienen, digamos, y uno se manipula a sí mismo también. ¿Sí? Al político, bueno, es más especialista en ese tipo de cosas. El político también es más convincente porque también de alguna manera lo cree. ¿Sí? Pero claro, ahí sí, te está mintiendo a los dos, pero bueno, es más complicado porque, repito, está la parte racional, está la parte emocional y uno se deja llevar. Y también depende del momento y dice cualquier cosa. En determinado momento uno dice cualquier cosa. Y no se puede decir que esté mintiendo, ¿sí? Sino que es por la influencia del momento, en lo emocional. Y no es que esté mintiendo, por ahí después se da cuenta y sí, bueno, qué sé yo, no era tan así. Pero bueno, es solamente un ejemplo de la influencia del otro sobre el enunciado. A eso voy. Más allá de los chistes, si de lo gracioso que pueda resultar, es en general esto. Es en general, por eso el tema del pedido, o la orden, o el tema del convencimiento, o el tema de cualquier otro tipo de comunicación. El tema de que en este caso yo a ustedes no los estoy tratando de convencer de nada, ni pedirle nada. Bueno, en algunos casos sí, le pido que estudien, qué sé yo, pero bueno, no sirve para mucho ese pedido tampoco. Pero bueno, es un pedido nada más. Que tiene, sí, tiene una fuerza por el hecho de que yo voy a evaluar lo que hagan. Entonces sí, bueno, tiene cierta fuerza. No llega a ser una orden tampoco. No es tan fuerte como una orden, decir, bueno, estudien, porque, qué sé yo. No sé, yo voy a juzgar un resultado de un parcial, entonces no es que voy a estar en su casa viendo si están estudiando realmente o no. Entonces, no es una orden, ¿sí? Es un pedido fuerte, un pedido que dentro de un género discursivo como este, que es un género discursivo, en este caso académico, forma parte de una evaluación necesaria, obligatoria, que ni siquiera la impongo yo, digamos, como tal, porque si fuera por mí preferiría no corregir nada y chau, pero tengo que hacerlo, digamos, obligatoriamente. Entonces, bueno, tengo que diseñar el parcial y corregirlo después. En ese caso, bueno, está bien, se los estoy pidiendo, solicitando, ¿sí? Que en este caso, bueno, se da el pedido de respuesta, pedido concreto de respuesta. Mis enunciados, ¿sí? Que van a ser preguntas o no, o también pedidos, porque puede ser explicar tal cosa o definir tal cosa, que no son preguntas, ¿no? Que se ponen en infinitivo muchas veces para disimular el imperativo. Es una cosa bastante estúpida que tiene la didáctica, que siempre nos dicen, bueno, no ponga el imperativo, no diga defina tal cosa, diga definir tal cosa. Bueno, es lo mismo, más impersonal, pero nada más es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es un equivalente total, en ese caso, del imperativo al infinitivo. Es decir, el infinitivo se puede usar como imperativo.
¿sí? En determinados géneros discursivos. En determinados géneros discursivos, ¿no? En este caso sería así. Se pone en infinitivo, bueno, qué sé yo. Pero es un pedido fuerte, ¿sí? Aunque sea en infinitivo. Es decir, lo tienen que contestar, tienen que responder. Pero es por el género discursivo, ¿sí? Recuerden que todo se da dentro de un género discursivo. Ahí se dan los enunciados. Ahí se da la posición del emisor y la posición del receptor. En cada género discursivo está definido también eso. ¿Cuáles son los emisores? ¿Cuáles son los receptores? ¿Sí? O destinatarios. Acá queda claro, bueno, en el caso de una clase queda totalmente claro quién es el emisor, quiénes son los receptores, ¿sí? Y cómo circulan los enunciados entre nosotros, ¿sí? Ahora, bueno, lo último, redondeo, recuerden el límite del enunciado para Bakhtin, que es una cosa medio complicada en el sentido básicamente de los géneros secundarios, ¿no? Creo que él se ve un poco obligado, ¿no? En este sentido, porque recuerden que el límite del enunciado es cuando empieza a hablar el autor y cuando termina, ¿sí? Por eso dice también que es conclusivo el enunciado, ¿no? Que es conclusivo en el sentido de que agota su temática, su intención. Eso es un poco ideal, no siempre pasa eso, porque un enunciado puede ser interrumpido, ¿no? La verdad es así, en la realidad real, más real todavía que lo que plantea Bakhtin, un enunciado puede ser interrumpido y entonces no es conclusivo. Pero bueno, él no lo tiene en cuenta ese pequeño detalle, ¿no? Que si uno está exponiendo una idea y lo interrumpen, bueno, obviamente no es conclusivo, no concluye su idea, porque ha sido interrumpido. Quizás pueda retomar después, entonces se consideraría el conjunto del enunciado. Pero, bueno, no importa. La cuestión es que esos límites se dan también, por ejemplo, en un género secundario, donde nos podemos encontrar con una novela o un tratado científico de 400, 600 páginas. Para Bakhtin, todo eso es un enunciado. Toda la novela es un enunciado. Todo el tratado es un enunciado. ¿Sí? Igual que una pequeña oración que se transforma en un enunciado. Igual que un saludo, hola, que es un enunciado. ¿Sí? Ahora, toda la novela es un enunciado. Y si dentro de la novela aparece un saludo, hola, que un personaje le dice a otro, por ejemplo, ¿no? No es un género primario ese hola. ¿Sí? En todo caso, es un género primario absorbido por el género secundario, representado dentro del género secundario. No es un enunciado, tampoco. Ese hola dentro de un género secundario mayor. Porque el enunciado es toda la novela, no fragmentos de la novela. Ahí se podría definir como oraciones, seguramente. Oraciones que están pegadas una dentro de la otra. Por eso él dice, la oración está dentro de un contexto de otras oraciones, ¿sí? Mientras que el enunciado está en el contexto de lo real, ¿sí? El enunciado siempre se refiere de alguna manera a lo real, ¿sí? Y eso es lo que después llamamos enunciación. Que vamos a ver que es más complicado, es un poquito más complicado, pero de todas maneras, el contexto de enunciación en un sentido sencillo, podemos considerarlo efectivamente real, la realidad en la cual vivimos, o suponemos que vivimos, porque es cierto, obviamente puede ser que no, puede ser que sea todo un sueño y puede ser que estemos todos muertos, como en sexto sentido, pero eso es una cuestión filosófica nada más, un planteo filosófico o fantástico o de ciencia ficción, efectivamente, que, que es plausible. Pero en principio, bueno, todos sentimos que estamos vivos y que vivimos en una realidad. Después, bueno, el conocimiento de la realidad es otra cosa más complicada. Pero sin duda hay hechos en la realidad. Hay personas, hay tiempos y hay espacios, ¿no? Y ahí ocurren los enunciados. Ese es el contexto de los enunciados. En cambio, la oración no, la oración tiene como contexto solamente otros enunciados, otras oraciones que están pegadas, si es que la tienen. ¿Sí? Si es que la tiene, porque la oración puede estar suelta, puede estar aislada, etcétera. Bueno, eso no hay ningún problema. En cambio, el enunciado nunca puede estar aislado, porque siempre está en el contexto de lo real, dirigido a otro, pero además relacionado con otros enunciados anteriores y posteriores, que pueden ser otras novelas anteriores, novelas posteriores, pregunta, respuesta, examen, respuesta, lo que sea. ¿Sí? Pedido, reacción a ese pedido, si no, no lo hago, sí lo hago, ahora te lo traigo, bueno, todo lo que sea una relación, que después vamos a ver que hay muchísimas relaciones entre enunciados, pero es un tema posterior.
Con esto, creo, bueno, si quieren alguna Profe, otra cosa, pero con esto es lo fundamental y por favor concéntrense en esto que acabo de decir. Sí, sí, profe, perdón que vuelva de vuelta con Saussure. Por mi parte, creo que el que más me cuesta de todos es Saussure. Eh, en una clase usted dijo que el lenguaje de señas no es arbitrario, ¿no? Y recién, por ejemplo, respondiendo a algunos, no, porque algunos, dice específicamente que, sí. algunos son arbitrarios. No, él los cuenta como signos, sí. Yo lo que le quería preguntar, Que yo lo los, que le quería preguntar es, o sea, sí, por ejemplo, la razón de que la lengua cambie o evolucione, usted dijo que es la arbitrariedad, ¿no es cierto? Es la sí, razón. Entonces, por ejemplo, en la parte del lenguaje de señas, que algunos no son arbitrarios, o sea, ¿cómo claro, nosotros, ahí no cómo- cambiaría. mi- claro, o sea, mi pregunta es, ¿cómo nos distinguimos de eso? ¿Qué es arbitrario? O sea, no sé si entiende mi pregunta, la hice Bueno, cuando re hay mal. una relación relativamente natural entre significado y significante, fuego y humo y fuego. Me parece que no estabas todavía cuando estaba explicando eso. Hoy creo que no entraste muy No, bien. no, este teléfono de miércoles Claro, me dio 10 vueltas para entrar. humo y fuego es una relación natural y nunca va a cambiar. Sí, Nunca va a cambiar. Ahora, ya que está el lenguaje de señas, para redondear con el lenguaje de señas por la duda, porque sí, tampoco soy un sí, especialista, pero bueno, cuando él se sí. refiere al lenguaje de señas, en realidad dice, creo que dice algunos alfabetos de sordomudos. Él lo considera arbitrario, Mm, porque hay alfabetos de sordomudos que no son el lenguaje de señas que se utiliza acá, pero que acá es combinado, bueno, se puede combinar también, pero hay alfabetos que reproducen con las manos las letras del alfabeto, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer la C, ¿no? La C, la O, qué sé yo, ¿no? La L, la T, bueno, las puedo hacer así. Eso es arbitrario, porque evidentemente las letras son arbitrarias, podría tener cualquier otro dibujo. ¿Por qué la C es así? ¿Qué sé yo? claro, ¿O por qué la O es redonda? Es arbitrario, eso. Ahora, lo que yo decía, agregaba a eso, ¿sí? Es que los lenguajes que son analógicos, ¿no? Como los visuales, ¿no? ¿No? Como los visuales, una fotografía, etcétera, no son arbitrarios, ¿sí? Y daba el ejemplo de la lengua de señas que justamente se utiliza acá predominantemente, que son lengua de señas literalmente, es decir, qué sé yo, te quiero más o menos así, ¿no? Sale del corazón. Por supuesto claro. que Puede ser, por ejemplo, te amo, podría ser también, ¿no? claro, pero ¿de dónde va a Puede salir? Si ser identificado por distintas maneras. claro, pero justamente Claro, no puede cambiar mucho. Puede cambiar, sí, puede cambiar, pero si cambia sería arbitrario, o sea lo que lo saco del hombro. No, digamos, pensar, se piensa con la cabeza, comer, se come con esto, bueno, te quiero y así, ¿sí? Eso es lo que se claro, considera relativamente analógico y no arbitrario, perfecto. y no arbitrario. O tengo hambre, bueno, digamos, porque en el estómago lo siento vacío, entonces eso no es arbitrario. Porque ¿qué voy a hacer? ¿Tengo hambre? No tiene sentido hacerlo así, porque acá ¿qué hay? No hay nada. Bueno, ese es el tema, ¿sí? Pero no, él dice que algunos alfabetos de sordomudos son arbitrarios, por eso lo cuenta para la semiología. Ahora, si decimos el lenguaje del mimo, justamente, ¿no? La pantomima, no, pues la pantomima justamente imita con los movimientos, imita objetos o imita movimientos de trepar, la pared, qué sé yo, todas esas cosas que hacen los mimos. No, eso es analógico, entonces no es arbitrario, porque si yo hago así, bueno, es la pared, obviamente. Y si tiro de una cuerda, tiro de la cuerda. Eso es natural, y es porque se parece, digamos, ¿no? Al concepto de tirar de una cuerda, y también al hecho de tirar de una cuerda. ¿Sí? Pero entonces no es arbitrario. Ahí está el inconveniente. Para Saussure, ¿sí? Pero después hay otras teorías que lo retoman, ¿sí? Que no las vemos por suerte, digamos, no profundizamos en otras teorías que toman todo tipo de signos, incluidos los naturales, los analógicos, bueno, todo tipo que se les ocurran. Pero para Saussure solo son signos propiamente dichos los arbitrarios, es decir, aquellos que no tienen una relación de motivación entre significante y significado. ¿Sí? Entre el concepto y imagen acústica, ¿no? Donde el concepto algún día cambiará, la imagen acústica algún día cambiará, los signos cambiarán, la lengua cambiará, pero muy a largo plazo, muy a largo plazo. No es que lo veamos, no es que lo vayamos a ver, ¿sí? Y el ejemplo que me planteaba, creo que Lucía, de que uno dice ciudad en lugar de ciudad, bueno,
quizás algún día cambie en ese sentido, no sé si es posible, pero ¿qué diferencia hay? Ninguna, porque la D no significa nada en particular de manera natural, digo. ¿Qué diferencia hay entre ciudad y ciudad? En realidad no hay ninguna diferencia. Se podría tranquilamente decir ciudad como lo decimos, se entiende igual, porque hay una cierta dificultad para pronunciar la D final. Bueno, qué sé yo, quizás algún día cambie, pero cambia porque es arbitrario, justamente. Si fuera el significante natural, como el humo, bueno, obviamente no va a cambiar, sería siempre ciudad. Para siempre sería ciudad. No cambiará nunca, pero claro, eso no puede ser, porque entonces no hubiera cambiado del principio, habría una sola lengua que hablaríamos todos, ¿sí? Y esto no puede pasar, no puede pasar esto, digamos, no pasa, de hecho, siempre hubo muchas lenguas. Después si se discute, bueno, si hubo alguna vez una lengua en el paraíso, digamos, ¿no? O antes de la Torre de Babel, digamos, tema de mitos o de leyendas religiosas o de relatos religiosos, bueno, puede ser, pero no hay pruebas de eso, no hay pruebas científicas de eso. Siempre hubo muchas lenguas distintas, así que no hay posibilidad. Pero si efectivamente las lenguas no fueran arbitrarias, directamente no habría las lenguas, habría una sola, porque no habría diferencias. ¿Sí? Si todos los conceptos que se pueden pensar tendrían en la misma imagen acústica. Pero no es así. Cada lengua piensa a su manera también y condiciona la forma de pensar, porque cada lengua tiene sus propios conceptos y uno piensa a través de conceptos. Por eso es tan difícil traducir. A veces no se pueden traducir conceptos de otras lenguas. ¿Sí? Es muy importante esto. Hay conceptos que son propios de determinada lengua. Por más que lo querramos traducir a la nuestra, a veces tenemos que explicarlo, pero no traducirlo, ¿no? Porque es un concepto propio de esa lengua. Y la tienen en mente, lo tienen en mente los hablantes de esa lengua y no otros. Entonces, cuando uno lo quiere traducir, tiene que hacer una explicación, etcétera, etcétera. Eso cuando uno es traductor se vuelve loco porque se encuentra siempre con palabras que no puede traducir. ¿Por qué? Porque es propia de esa lengua. ¿Sí? Y a su vez también hay cierta relación con esto de redondeo, cierta relación entre el hecho de tener una lengua en particular y ver el mundo de determinada manera. Es una teoría, pero hay algo, digamos, el lenguaje modifica profundamente el pensamiento, en sentido general y también en sentido particular, en la lengua. ¿Sí? Eso está en una película muy interesante que seguramente habrán visto, porque ya tiene unos años, que es La Llegada, ¿no? Arrival, ¿no? De Denis Villeneuve. Bueno, una película de ciencia ficción, ¿no? Donde la chica que es lingüista justamente se comunica con los extraterrestres de una manera particular. Ella puede entenderlos de una manera particular y eso cambia totalmente su forma de pensar, cambia su cerebro, porque aprende la lengua de los otros, que es muy distinta, ¿sí? Pero muy distinta, porque justamente esos son extraterrestres, ¿no? Pero de todas maneras es interesante. Si no la vieron, véanla esa película porque van a ver que tiene algo que ver con Saussure, aunque se cita se citan otros autores en la película, ¿no? Se mencionan otros autores, pero son teorías igual, ojo, son teorías, no es que sea así. Pero en la película está muy bien hecho poéticamente, digamos, narrativamente y poéticamente. Una linda película, digamos, no le voy a contar el final, pero digamos, tiene un final muy emotivo y que tiene que ver con esto justamente, ¿no? Con la modificación del cerebro de la protagonista, ¿no? Por llegar a entender otro lenguaje. Esto es muy interesante. Pero bueno, nos vamos mucho de tema. Acuérdense bien entonces de repasar bien signo, arbitrariedad, oración, enunciado. ¿Sí? Eso es lo fundamental para el martes. Yo voy a tratar de estar pendiente durante las 3 horas, empieza a las 20, termina a las 23. Voy a estar pendiente. Cualquier cosa me escriben en el momento por si tienen algún problema técnico, digamos, si no lo pueden subir. Pero traten de bajar el parcial lo antes posible para poder empezar a hacerlo y, bueno, por lo menos lo tienen hecho. Porque si de última no lo pueden subir a las 11, bueno, capaz que me lo pueden mandar por mail, pero solo en última instancia, porque lo importante es que lo suban al recurso tarea, que esté en el campus, ¿sí? Y el recurso tarea se corta a las 23, ¿sí? Creo que dejé 15 minutos más, pero por las dudas tengan en mente 23.
antes de las 23 lo tienen que subir. ¿Sí, no? Y si me lo mandan, obviamente el mail va a Profe, tener lo tenemos que subir. al recurso de tarea. ¿Lo Primero tenemos lo que subir de bajan, la misma manera que fue la actividad que mandó el otro día? O igual que la sea, de la actividad. misma manera, va ahí Sí, sí, sí. en el mismo lugar. Igual, sí, Perfecto. sí, sí, sí. Van ahí, van a ver evaluación, o primera evaluación, evaluación número 1, y al picar ahí directamente les va a bajar un Word, le va a bajar un Word con las preguntas, 2 o 3, no sé, y ahí, bueno, pueden escribir directamente en ese Word, lo salvan, como yo les pido con el apellido primero, etcétera, lo salvan y lo vuelven a subir, ¿sí? Pero bueno, en 3 horas teóricamente tendrían que poder hacerlo. Los parciales presenciales eran de 2 horas, ¿no? Pero bueno, no tenía esta dificultad de tener que entrar al campus y eso. Esperemos que puedan hacerlo, que tengan suerte. Y bueno, de todas maneras, estas clases, lo que grabé, las voy a tratar de subir, si no es mañana pasado, para que las puedan repasar antes del martes. Y, y bueno, cualquier duda, fíjense en las grabaciones, básicamente, a esta altura del partido no hay mucho tiempo para otras cosas. Entonces, traten de ver las grabaciones, aunque parezca más tiempo, me parece que es más útil que volver a leer o volver a buscar en el texto. En todo caso, los PowerPoint son más rápidos. Los PowerPoint pueden pasar más rápido y leerlos con mayor rapidez. Eso me parece que es lo mejor hasta ahora. ¿Sí? Porque también es cierto, ver las 4 clases son como 7 horas. Está bien, es mucho. Pero si están buscando algo específico, bueno, vayan a la que es específica, porque yo les pongo abajo el subtítulo de qué trata cada clase. ¿Sí? Sí, pueden consultarme por mail, sí, desde ya, pero también recuerden que lo mismo de ahora, si me van a preguntar algo, qué es el signo o qué significa arbitrariedad, no le voy a poder contestar en un mail. Ya lo expliqué 50.000 veces. ¿Sí? Entonces, bueno, tratemos de acostumbrarnos. Ya sé que es el primer parcial, pero tratemos de acostumbrarnos a no hacer, digamos, preguntas que ya están recontra explicadas, ¿no? Un montón de veces. Bueno, igual ya se me va a cortar, así que ahora sí los puedo saludar. Cuídense mucho, la cosa está medio complicada, y estudien, y bueno, el martes que tengan suerte, yo voy a tratar de corregir lo antes posible, pero recién nos veremos así por este medio así tan frío, el otro martes en todo caso, ¿eh? El otro martes, ¿sí? Esta fue una clase especial para repasar, pero nos vemos el otro martes. Y después, bueno, veremos las próximas fechas, no hay por qué apurarse a las próximas fechas, pero tienen el cronograma igual para ver ahí también, ¿no? No se puede correr mucho porque son los últimos días del cuatrimestre. Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos. ¿Mm? Suerte y cuídense. Gracias, profe. Voy Hasta luego. saliendo. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.